Soy María Ángeles Martos, responsable de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos. Os quiero dar la bienvenida a ese nuevo webinar. Como sabéis, ese ciclo lo creamos y lo desarrollamos para tratar de ofrecer herramientas que ayuden a mejorar la empleabilidad de alumnos y antiguos alumnos. Hicimos una primera sesión para desarrollar todo lo que era la marca personal, una segunda en la que aprendimos a desarrollar una carrera internacional, y hoy trataremos de encontrar las claves para ver de qué manera podemos generar y hacer currículum que sean eficaces para la empresa. Para ello tenemos con nosotros a José Díaz Canseco. José es profesor de la casa y socio director de The Human Touch. Aparte es una persona que tiene una excelente trayectoria en temas de selección, porque ha estado en Auren, ha estado en People Matters y en otras empresas, y conoce bastante el tema. Él ha ofrecido esa sesión en otras ediciones y hoy ha tratado de ofrecer algunas novedades y algunas pautas que os van a resultar de interés seguro. Antes de hacerle la palabra a José, me gustaría recordar que si queréis hacer preguntas, utilicéis siempre el Twitter, y para ello utilicéis el hashtag OBSCV. Ahí dejáis las preguntas y de ahí las iremos leyendo al final de la sesión para no interrumpirla. Así que sin más, os dejo con José, que él empezará con la ponencia. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Gracias por vernos a través de la plataforma tecnológica de OBS. Bien, yo me voy a levantar, que creo que va a ser más interactivo, y vamos a empezar la sesión de hoy. Como bien decía María Ángeles, una sesión que ya hemos hecho otros años, y hoy vamos a tratar estas dos partes. Vamos a tratar la fase 1, que es lo que llamamos la criba curricular, y la fase 2, la primera parte pues, de entrevistas telefónicas, entrevistas iniciales, ¿vale? Antes de entrar a lo que va a ser, pues bueno, 4 recomendaciones sobre cómo podemos trabajar y elaborar nuestro currículum, vamos a ver cuál es el panorama, el mercado laboral que nos encontramos en la actualidad en España y en Europa. Como podéis observar en el gráfico que tenéis en pantalla, en el PowerPoint, estos son datos del primero segundo trimestre del 2011. El paro en España, bueno, estamos a la cabeza de toda Europa. Es la mayor tasa de desempleo desde hace varias décadas en España. Aproximadamente estamos ahora en el 21%, 21,1%. Si vemos los países de nuestro entorno, vemos a Francia con un 10,1, que era el objetivo de este año. España tenía un objetivo de un 20,5 este año, Irlanda el 13,9, tenemos a Alemania con un 6,8, Bélgica con un 8,7. Estas son las cifras en las que nos estamos moviendo. Si además de tener ese overview de toda Europa, nos vamos y nos fijamos dentro de España en las diferentes regiones y comunidades autónomas, podemos observar cómo la parte sur de España, prácticamente, y los dos archipiélagos de islas, Baleares y Canarias, son los que atesoran mayor índices de paro en España. En concreto, Andalucía tiene un 28,25%. Es una salvajada. La comunidad de Castilla-La Mancha tiene un 21,33%, Madrid un 15%, Castilla-León un 15%, Asturias un 16%, y aquellas regiones vascas, el País Vasco, Navarra, por ejemplo, pues están entre el 14,90, 10,89, y tienen índices tradicionalmente más bajos debido, entre otras cosas, pues a la industria que existe todavía en esas regiones, que es una industria muy importante en términos económicos y de negocio, y a determinadas ventajas fiscales que hacen que el mercado laboral sea más atractivo. Bien, creo que es importante comentar en este punto que el 70% de los directivos, según un estudio que hizo Expertir, creo que en febrero o marzo de este año 2011, el 70% de los directivos y managers españoles aceptaría un puesto de trabajo de inferior cualificación y de experiencia laboral. Esto nos da una idea de hasta qué punto el mercado laboral en España pues, está tocado. Bien, bueno, esto es una pequeña gráfica que enseñamos en la otra ocasión, a principios de año, de cómo ha sido la evolución del paro en España, con el récord que tenemos actualmente, y vamos a ver ahora qué diferencias hay entre hombres y mujeres, ¿vale? Tradicionalmente había una injusticia en el sentido de que la mujer percibía salarios en promedio, estos salarios que estáis viendo aquí, 56.000, 50.000 o 73.000, 65.000, son salarios cogiendo todas las posiciones laborales.
directivos, managers, técnicos especializados, directores generales. Es un promedio de todas las posiciones laborales en el mercado laboral, ¿vale? Es una encuesta elaborada por ICSA Grupo, que es partner de Human Touch, y que tiene una de las mejores encuestas salariales de este país. Como veis, existe un gap que está en torno al 12, 17, 16, 12% en cuanto a la diferencia retributiva entre hombre y mujer, que en el último año, quizás en el 2010 y claramente el 2011, ha menguado, ¿vale? Es decir, los hombres han visto una merma de su poder adquisitivo y las mujeres han visto un ligero ascenso de su poder adquisitivo. ¿A qué es debido esto? Pues que sobre todo los despidos y el desempleo ha afectado al público masculino, a los profesionales masculinos. Eso ha hecho que las personas que cambiaban de puesto de trabajo o que estando en una situación de desempleo ocupaban un nuevo puesto de trabajo, han ocupado nuevas posiciones con un decremento, una rebaja, vamos a decir, de la retribución bruta anual frente a las mujeres que se han mantenido sus puestos de trabajo. Un informe reciente de hace apenas unas semanas, el informe laboral del grupo Manpower, dice que en el tercer trimestre de 2011 el 50% de los parados llevan un año o más buscando empleo. Y el perfil suele ser hombre, nativos, españoles, mayores de 34 años y con estudios medios o estudios superiores. También decía que los que llevan 2 o más años buscando empleo son colectivos que más crecen, son los colectivos que más crecen en la crisis. Por lo tanto, tengamos en cuenta que hombres blancos españoles de más de 34 años, estudios medios superiores en posiciones profesionales medias, son los que llevan más de 2 años desempleados y son a los que más ha afectado esta crisis que aún estamos sufriendo. Bien, siempre que hablamos de currículum, de mercado laboral, de empleabilidad, me gusta poner reflexión a continuación, que es un estudio de Economist de hace, creo que el año pasado, a principios del año pasado, 2010. Un estudio que se hizo en toda Europa y que compara el tipo de trabajo que desarrollan los profesionales europeos con el tipo de retribución que perciben. Y establece 3 grandes franjas. En un primer lugar, los puestos de trabajo de una responsabilidad y una retribución media están decreciendo en todos los países europeos, incluyendo España. Es decir, aquellos que tienen una retribución en una franja intermedia, aquellos que tienen un nivel de responsabilidad, de tarea, de función en una franja intermedia, ¿vale? ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Debido a que los trabajos tienen un alto porcentaje de procesos que podemos llamar rutinarios y que la tecnología hace que sean irrelevantes y que pueda suplir porque aporta más valor añadido. Por tanto, son sustituibles. En una segunda franja, en un segundo nivel, tenemos puestos de, digamos, poca responsabilidad, baja responsabilidad y baja retribución. Estos puestos no pueden ser sustituidos en Europa y siguen necesitando una persona física que exista detrás, si bien son puestos que necesitan poca formación. Y en Europa no están creciendo mucho y en España no están creciendo mucho, pero sí que se están manteniendo. Es una parte de ese quesito importante. Y finalmente los puestos de responsabilidad y retribución alta están creciendo en todos los países europeos, menos en España, pero en general en todos los países están creciendo fuertemente. Son puestos de trabajo intensivos en conocimiento, en procesos de abstracción, analíticos, en toma de decisiones, que no pueden ser sustituidos. Las máquinas no los pueden sustituir y son puestos que aportan un alto valor añadido. Necesitan niveles altos en formación y para ellos lo más importante es la gestión y el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, es en este tercer target, en el que nos tenemos que centrar cuando buscamos empleo, porque son precisamente estas posiciones las que más crecen. Bien, este es un informe elaborado hace apenas 2 meses, también de nuestro partner, de ICSA Grupo, donde se ve claramente cuál es el impacto, a través de la formación y de los años, el impacto retributivo en los profesionales. Como podéis ver, aquellas escalas que ponemos en el gráfico que tienen un nivel, estoy buscándola, aquí estamos, que tiene un nivel de formación más alto, estamos en máster y posgrado, son aquellos que desde el inicio
de nuestra carrera profesional, entre los 24 años, perdón, entre los 24 y 30 años, ya parten de un punto salarial más alto. Por lo tanto, tiene una retribución mayor, ligada a la formación en este caso. Pero a medida que la persona evoluciona en su desarrollo profesional, se evoluciona profesionalmente y van teniendo determinadas experiencias y responsabilidades, ese gap entre las posiciones que ocupan personas con menos formación y las que ocupan personas con mayor formación, léase licenciaturas, posgrados y másters, van teniendo un gap más grande y se van distanciando, acabando en personas profesionales de más de 50 años, en que la diferencia entre personas con una formación, vamos a decir, básica, que estaría en torno a los 32.000 euros, y las personas con un nivel formativo alto, en torno a licenciaturas, másters, posgrados y doctorados, sería entre 80.000 euros. Por tanto, el gap es enorme. Conclusión, formémonos. Formémonos, estudiemos más, avancemos en nuestra carrera profesional, siendo expertos en alguna de las materias, especializándonos, pero sin perder de vista ese enfoque generalista. Creo que es tan importante. Bien, esto es lo que acabamos de comentar, lo pongo en una tabla, les lo va a colgar, lo tendréis disponible. Y he querido también hacer una extrapolación en cuanto a empleabilidad, oportunidades. Es un estudio que salió hace apenas un mes en la revista Quo, en la que se ven en todo el mundo cuáles son aquellos yacimientos, aquellas oportunidades laborales que más crecen. Por ejemplo, tenemos en Canadá, Estados Unidos, consultores, analistas y creadores webs o agentes comerciales. Tenemos en Reino Unido, y creo que ya lo sabemos, médicos, enfermeras, profesionales de las finanzas y vendedores de mercados al aire libre, tal cual. En Panamá, por ejemplo, instalación de empresas que sean una entrada de expansión hacia el mercado latino. En Bélgica, por ejemplo, profesionales de la venta y de las finanzas, trabajos de ayuda a domicilio, en fin. Cada país tiene un mercado laboral y una coyuntura más o menos diferente, aunque trabajamos en un mercado único europeo que es Europa, dentro del cual también hay diferencias, pero es mucho más homogéneo, y por lo tanto cada país tiene sus oportunidades y tiene una demanda. Pongo aquí una... Dar cara al paro implica una actitud creativa, constructiva y de confianza en uno mismo. ¿Sí? Bien, decía que plantar cara al paro implica una actitud creativa, constructiva y de confianza en uno mismo. Cuando una persona en una situación de desempleo usa la palabra paro, per se, esta persona nos está informando pues de que está inmóvil, de que no actúa, de que no se mueve, de que se conforma con cobrar el subsidio o la prestación por desempleo y que es imposible encontrar una oportunidad laboral o continuar la carrera profesional. Por lo tanto, lo primero para hacer un cambio profesional es un cambio de actitud. Es un cambio de confianza en uno mismo, de seguridad, y es precisamente en esos momentos, cuando uno está desempleado, cuando más difícil es afrontar estas situaciones con confianza, con seguridad, desde un punto de vista positivo, pero lo tenemos que hacer, ¿vale? Bien, vamos a empezar a hablar de lo que es un proceso de selección, para terminar acabando de hablar del currículum. Bien, ¿qué es un proceso de selección? Cuando... Bueno, en los másters que hacemos en la escuela de dirección de recursos humanos, incluso los MBAs, tocamos el tema de selección y le preguntamos a los alumnos y a los participantes qué es un proceso de selección. Bueno, pues todo el mundo dice encontrar el candidato ideal, bueno, seleccionar a gente en función de las necesidades de la compañía, bien, encontrar a la persona que más se ajusta a un perfil, ni por encima ni por debajo y al menor coste, es realmente lo que es un proceso de selección. Es decir, tengo una necesidad, elaboro un perfil en función del puesto y del tipo de persona que necesito, busco en el mercado y de lo que hay me quedo con lo mejor, de lo que se ajusta al perfil y al menor coste posible.
estamos en unas circunstancias de mercado y una coyuntura en la que obviamente hay muchas personas desempleadas, hay mucha sobreoferta profesional, por lo tanto, eso hace que haya una deflación, que bajen las retribuciones de los empleados. Por lo tanto, yo os diría, para elaborar el currículum, que es la fase en la que estamos, ¿qué espera encontrar el seleccionador y por lo tanto ponerse en su lugar? ¿Qué le gusta ver? ¿Cómo le gusta verlo? Y por supuesto vamos a hablar ahora de hasta qué punto es importante ese primer trabajo que presentamos en la compañía, que es nuestro currículum vitae. Bien, lo que pretendo con este webinar es simplemente daros 4 recomendaciones. A veces me preguntáis, o algunas personas preguntan, oye, ¿cuál es la mejor manera de hacer un currículum? Realmente no hay una mejor manera de hacer un currículum. Hay cosas que está claro que no se pueden hacer. Hay recomendaciones para adaptar el currículum a lo que tu tipo de perfil profesional requiere, pero no hay la mejor forma de hacer un currículum. La mejor forma de hacer un currículum es aquella que tiene éxito. Aquí os pongo en esta lámina 2 ejemplos sacados de internet, búsqueda en Google y sacados de internet, de 2 currículums. Ambos son completamente diferentes. El currículum de la izquierda es un currículum plano que pasa desapercibido en cualquier proceso de selección. Estoy hablando de la forma y no del fondo, que pasa desapercibido en cualquier proceso de selección. No es diferente, no es innovador, no es creativo, es lo que llamamos plano, ¿vale? El tipo de letra no me dice nada, de hecho está escrito a máquina, está firmado abajo, no resalta ninguna palabra, no utiliza las negritas, los tipos de letra, no utiliza el color, es monótono, no me incita a leerlo, no produce en mí una atracción hacia este currículum. El currículum de la derecha, que está escogido, también está buscado en Google, pero está escogido un poco a posta, es un currículum de un creativo. Y por lo tanto sería el polo opuesto. Estamos viendo los 2 extremos completamente diferentes y seguro que cualquiera de los currículums de vosotros están en una franja intermedia. Bueno, pues este extremo es de una persona que es diseñador gráfico, que lo que pretende es diferenciarse frente al resto de su competencia, frente al resto del mercado laboral. Esta persona utiliza colores, resalta aquellos contenidos que considera más relevantes, es un currículum fácil de leer, simple, sencillo, atractivo, que te incita a pedir más, es decir, a mandarle un correo electrónico, a hacer una llamada para tener más información acerca de la experiencia profesional de esta persona. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro primer objetivo es exactamente eso. Nuestro primer objetivo es atraer el interés del seleccionador, del empleador, de la persona que recibe los currículums, que suele ser una persona cada vez más habitual, un research, una persona que se dedica a recepcionar la currícula y hacer una primera criba curricular en función de unos requisitos previos. Tenemos que atraer su atención y por supuesto que cumpla con los requisitos mínimos que el puesto de trabajo nos requiere. Bien, este sería otro ejemplo de currículum, un poco más intermedio entre los otros 2, resalta algunos temas, otros no. No pretendemos leerlo, estamos hablando de la forma simplemente, ¿vale? Vemos que está estructurado, hay una parte de formación, experiencia profesional, datos personales de contacto. Seguramente es difícil creerlo, pero en muchos casos hay personas que ni siquiera ponen sus datos de contacto. Por lo tanto, si yo quiero llamar a alguien y me pone un teléfono fijo extranjero en ocasiones, cuando esa persona es nacida, entiendo, en España, por ejemplo, o pone que su residencia es en España, sin ningún dato más, yo no voy a utilizar ese dato de contacto. Por lo tanto, hay información necesaria que sí o sí tiene que estar en el currículum. Y la más importante, o de la más importante, es aquella que nos permite contactar con el candidato. Bien, otro tema que hace mucha gracia cuando hemos hecho los webinars en presencial es el tema de la foto. ¿Foto sí o foto no?
¿Qué tipo de foto? ¿Foto en color o en blanco y negro? ¿Foto informal o foto formal? Bien, yo aquí solamente pongo algunos ejemplos sacados de Google. No solamente he hecho una búsqueda y he pegado pues 7 o 8 fotografías en las que determinadas personas pues ponen su foto, repito, en el currículum. Esta foto no es de Facebook, es del currículum. Bueno, es importante la actitud, por supuesto. Estas fotos quizás no son las más apropiadas, estas tampoco, todas son fotos reales, por ejemplo la de la orla, el logo que aparece ahí arriba. Fotos en una actitud, vamos a decir, de fiesta. Incluso las personas que tenéis aquí abajo, uno dice soy el tercero por la derecha. La foto de más de la derecha abajo ni siquiera lo pone, tengo que dar por hecho. Este era el currículum de un chico, hay dos, tengo que dar por hecho que es uno de los dos, con impresiones contrapuestas. Estas son más fotos propias de un Facebook y demás, pero que, repito, están en un currículum y que tampoco, desde un punto de vista del proceso de selección, son fotos apropiadas. Pueden ser más positivas, no más negativas, pueden agradar más o menos. Y al final de lo que se trata, al final de lo que se trata es de que pongamos una fotografía si la impresión que va a dar en la persona que se lo va a leer va a ser neutra. ¿Qué quiero decir con esto? Depende del puesto al que optemos, puede ser que la fotografía parezcamos demasiado serios, demasiado happys, demasiado formales, demasiado informales, o que simplemente que la persona que va a recibir el currículum, bueno, cuando vemos una imagen tenemos una percepción y nosotros no tenemos control de la percepción que va a tener la persona que lee el currículum sobre nuestra imagen, ni positiva ni negativa. Por lo tanto, no demos herramientas, no demos elementos a un seleccionador para descartarnos, y la fotografía suele ser una de las fundamentales. Por lo tanto, la conclusión es: recomiendo no poner fotografía, salvo uno que se pida explícitamente o que esté en un entorno profesional o opte a un tipo de puestos de trabajo donde una fotografía neutra tipo traje y corbata, pelo corto pernado de lado, que es lo habitual, pues digamos es neutra, ni es positiva, ni es negativa, ni me seduce a que sea una persona más profesional o menos, simplemente es neutra. Primera recomendación, no pongamos fotografía. Bien, ¿cuál es la mejor forma de hacer un currículum? Como decía antes, no existe una mejor forma para hacer un currículum. La mejor es aquella que te permite encontrar la oportunidad o el puesto de trabajo que uno busca. Hay muchas formas de hacer un currículum y lo saben muy bien en la escuela. María Ángeles o Carmen lo saben muy bien. Cronológico, funcional, el Europass, que es el estandarizado de la Unión Europea, el currículum que siempre enviáis estandarizado que os piden desde la escuela, que es una forma de que las compañías que vienen a pedir profesionales a EAE se fijen en el fondo y no tanto en la forma. Por tanto, es una forma de ayudar a los participantes en programas a que las empresas se fijen en el contenido real del puesto de trabajo. Es importante no combinar, por ejemplo, más de 2 tipos de letra. 3 quizás ya sería demasiado. Que el tamaño nunca sea menor de 10 puntos. Y por lo general nunca superar las 2 páginas en un DIN A4. Yo sé que muchos seleccionadores dicen que lo ideal es una página, porque si ponemos una página no tiene que estar grapada, la puedo pasar por fax, puedo escanearla, la puedo almacenar. A veces las páginas no van grapadas, por lo tanto tengo la primera y no tengo la segunda y no tengo la primera, que es donde están los datos profesionales. Otro tema importante, pongamos los datos de contacto en todas las páginas. El estándar sería no más de 2 páginas, siempre y cuando sea necesario llenar 2 páginas, no más de 10 puntos, no más de 2 tipos de letra, y juguemos con eso. El currículum tiene que ser tu reflejo de cómo eres, de tu personalidad. Al final yo necesito verte a través de tu currículum vitae. Es una tarjeta de presentación, es un elemento de marketing. Al final, cuando yo me siente contigo, si es que has conseguido atraer la atención y eres una persona pues que encaja profesionalmente con el perfil que buscamos, cuando yo me siente contigo en la primera o la segunda entrevista de selección, tengo que ver los mismos esquemas y rasgos de personalidad que yo veo en directo, los tengo que ver
en tu currículum vitae. Por tanto, es importante que nosotros mismos hagamos nuestro propio currículum. Y cada vez es más habitual utilizar proformas, modelos Office o que existen montones en Internet, o que nuestro primo, nuestro amigo, nuestro antiguo compañero nos elaboró el currículum porque lo hace bien. Esto no es positivo y esto no aporta un valor añadido. De lo que se trata es de que nosotros hagamos nuestro propio currículum y que cuando yo lo vea, cuando un empleador lo vea, quiero decir, realmente se note que estén trabajados, que hay trabajo detrás, que cada frase, que cada explicación, que donde explico cómo desarrollaba aquella u otra función, realmente se vea que está elaborado, que no son palabras al aire, vamos a decir, que está elaborado y que sea un reflejo de tu personalidad. Nadie nace sabiendo hacer currículums, es algo que tenemos que aprender. Por supuesto, dárselo a compañeros, amigos, a gente de confianza para que puedan hacer crítica constructiva, para que nos den recomendaciones, para que nos digan sus impresiones, su opinión, pero lo hacemos nosotros y esto es tremendamente importante. Porque cuando un seleccionador se sienta con vosotros en una primera entrevista, si entre lo que ve en la entrevista y lo que hay en el currículum hay una desconexión, verá que no has hecho tú el currículum. Y esto pues seguramente llevará a un descarte en esa primera entrevista o en esa segunda entrevista. Es importante, como pongo por aquí, que sea de lectura fácil, que debe ser sencillo, debe estar estructurado, debe ser ordenado, debe incitarme a leerlo. Debe ser de fácil lectura, debe ser agradable. Y muy importante, si yo no tengo tiempo para leerme el currículum, no dedicamos más de 10 segundos a esa primera impresión de cada currículum, si yo hago una lectura, o más que una lectura, un vistazo en diagonal, me tengo que quedar con lo más importante. Es decir, no me voy a leer el currículum, si hago una lectura en diagonal, me tengo que quedar con lo más importante. Y eso más importante, de alguna forma, tiene que estar destacado en el currículum. Con otro color, en una negrita, porque utilizo palabras clave que en mi profesión están aceptadas y que sé que aportan valor a mi propuesta profesional, ¿vale? Es importantísimo destacar los logros más relevantes que he tenido profesionalmente. En ocasiones cuando estamos empezando nuestra carrera profesional no es tan sencillo destacar puesto, o destacar firma o destacar los logros. Por lo tanto, orientemos el currículum más a la formación y a nuestra apuesta en nuestra inversión por la formación más que por la experiencia, puesto que de momento no se tiene o no es muy notoria. Y por lo tanto, y por supuesto, perdón, debes ser tú coherente con toda la información disponible sobre ti. Y esto viene a tenor de las redes sociales, de LinkedIn, de Facebook, quizás de un Twitter también, de una página web personal, de un blog, es decir, de toda aquella información que además de estar en una hoja de papel en determinado momento, porque opto a un proceso de selección, también está en la red. Y está en la red de forma permanente. Y si yo la borro de la red, suele quedar indexada en otros servidores, en otras webs, en otros sitios, de difícil borrado, vamos a decir. Por lo tanto, yo soy un profesional, mi propuesta de valor hacia el mercado laboral es una, y mi perfil en LinkedIn tiene que ser coherente con mi perfil, mi currículum vitae en papel, vamos a decir. Y tiene que ser coherente con mi Facebook. Quizás Facebook no es un foro para introducir elementos profesionales, ¿no? Pero bueno, debe ser coherente con Facebook, debe ser coherente con mi blog, con mi página web. Es decir, toda la información tiene que ser coherente. Si mi currículum pone que yo tengo 10 años de experiencia, en mi Facebook o en mi LinkedIn pone que tengo 10 años de experiencia. Y debe existir una coherencia entre la información de un repositorio y otro. También debemos diferenciar, aunque no es el fin de esta webinar, qué redes sociales o qué plataformas tecnológicas son las más idóneas para colgar nuestro perfil profesional o tener un reflejo y una foto, una imagen de cómo somos como profesionales. Es decir, quizás, como decía antes, un Facebook no es lo más idóneo, un LinkedIn es una herramienta de redes sociales y profesional aceptada por todo el mundo, y además es uno de los primeros lugares donde cualquier empresa de selección o headhunting va a ir a
a buscar información sobre ti cuando recibe tu currículum o cuando está buscando a alguien y ni siquiera ha publicado un puesto de trabajo. Y yo creo que es importante este último concepto, o este penúltimo concepto, además de que el currículum tiene que ser apetecible, por supuesto, me tiene que suscitar interés, pero el de ir superando etapas. Y esto lo aprendí de un excelente comercial y compañero de trabajo de hace algunos años, el que me decía que él cuando empieza a vender no quiere vender el producto, él solamente quiere cerrar una reunión con ese cliente. Digo, pero el objetivo es vender el producto. Sí, el objetivo es vender el producto, pero mi objetivo a corto plazo es cerrar la reunión. Cuando tenga cerrada la reunión, ya la gestionaré de la manera adecuada para conseguir la siguiente etapa, que es poder presentar una propuesta. ¿Vale? Por lo tanto, veamos el proceso de selección como un proceso de etapas. Nuestro primer hito y nuestro único objetivo cuando presentamos nuestra candidatura a un proceso de selección no es que nos contraten. Olvidaros de eso. Nuestro objetivo es que el currículum que hemos enviado atraiga la atención, se lo lean y provoque una llamada para conocernos más ampliamente. Ese es nuestro objetivo. El momento que yo tengo esa llamada, en el que tengo esa primera entrevista, sea telefónica o sea presencial, me marcaré un segundo objetivo, que será tener una segunda entrevista de mayor definición, con el cliente final, es decir, avanzando en el proceso de selección. Bien, ¿qué pongo primero? Pongo primero la formación académica, la formación profesional, pongo primero la experiencia. Es muy sencillo. Si eres un profesional con mucha experiencia, primero... se ha apagado ahora. Si eres un profesional con mucha experiencia, lo primero que debes poner es tu experiencia profesional. Pon un breve objetivo profesional, perfil profesional, un breve resumen de 3, 4, 5 líneas, no más. Pero lo primero es la experiencia profesional, porque es aquello que más valor añadido aporta a tu currículum. Y por tanto, a la expectativa profesional que tenemos sobre ti. Señala los principales 3 logros que has alcanzado en cada puesto. Como decía antes, nos movemos dentro de un professional style neutro. Intenta ser innovador, diferencial, pero dentro de los cánones, de los parámetros aceptados dentro de tu profesión. El currículum que veíamos antes del diseñador quizás no sea aceptado para una posición, hablo de forma, de una posición financiera, por ejemplo, porque los cánones profesionales dentro de la profesión financiera son diferentes. Son diferentes en recursos humanos, son diferentes en el sector de la tecnología, son diferentes en el sector de la logística, vamos a decir. Cada profesión tiene unos cánones, igual que tiene unas palabras clave que debemos utilizar, porque es un reflejo de la responsabilidad que hemos tenido. Incluye información sobre aficiones y otros intereses, por supuesto que sea relevante, porque al final lo que la persona que tenemos delante, o la persona que lee nuestro currículum quiere, es conocernos como personas. Y la dimensión personal y la dimensión profesional al final son difíciles de separar. Hablando de nuestros hobbies, de nuestras aficiones, de nuestros intereses, con un poco de orden y un poco de sentido común y que quizás tengan, bueno, algo que ver o de algún modo sean positivos o aprovechables para la profesión que tenemos, estamos hablando sobre nosotros. Por lo tanto, estamos haciendo una extensión no meramente profesional sobre cómo somos nosotros. Y es importante también utilizar lo que llamamos el speech del ascensor, ¿no? Oye, explícame a qué te dedicas, qué experiencia tienes y qué puedes aportar en el futuro. En 90 segundos, ese es el speech del ascensor. Imaginaros que, bueno, estamos en una escuela de negocios, venís por primera vez a una clase, os encontráis al director de la escuela de ascensor, no os conoce, no lo conocéis, pero os pregunta a qué os dedicáis, qué estudiáis, qué hacéis aquí, ¿vale? Ese speech de 90 segundos es importantísimo. Y ese speech lo tenemos que tener en la cabeza, grabado a fuego, y tenemos que sacarlo allí donde podemos ver una oportunidad. Y la oportunidad, en ocasiones, está donde menos nos lo esperamos, ¿vale? Bien, he titulado esta slide como dame una excusa para descartarte, ¿no? O como pecados capitales de un currículum vitae.
Ahora estas situaciones que voy a comentar ahora no se dan. Pero es cierto que hace 4 o 5 años, donde casi rozábamos, algo más, ¿no? De 5 o 6 años, 7, donde casi rozábamos el pleno empleo, en España, que era paro estructural, pues hombre, a veces era complicado encontrar el profesional que estábamos buscando y que creíamos que podía hacerlo bien para un perfil determinado. Y era complicado, y al final, cuando llegas al final del proceso de selección y tienes mucha gente muy válida, muy buena, pero tú tienes que presentar 3 candidatos, o tienes que presentar 5 candidatos, los que nos hemos dedicado en algún momento de nuestra carrera profesional a la selección, siempre nos decíamos, oye, dame una excusa para que lo descarte, porque al final esos 3 currículums, o esos 5 currículums, son exactamente iguales, cada uno con su nombre y apellido, seguramente con una formación más o menos parecida, pero quizás diferencial, con una experiencia diferenciada. Pero si ves esos currículums, todos tienen muchas cosas que aportar, todos aportan mucho valor añadido, y en términos de potencial, seguramente todos estén pues, con la misma puntuación en la línea de salida. Pero tienes que quedarte con 3, o tienes que quedarte con 1. De ahí viene lo de darme una excusa para descortarte. Por tanto, no tenemos que darle excusas al seleccionador para que no descarte. Si no sabemos exactamente cuál es el perfil que se supone para el puesto de trabajo, o cómo puedo hacerlo más rico o de más valor añadido, no demos armas al seleccionador para que nos descarte, por otras razones. Por tanto, omisión de información importante, como decía antes. Oye, ponme por favor un correo electrónico, ponme por favor tu teléfono móvil, ponme 2 por si en el primero no te puedo descartar. Porque si es algo que me urge, voy a coger el teléfono y te voy a llamar. Y si te llamo 2 veces o 3, te dejo un mensaje y no me llamas, también depende un poco del tipo de proceso y qué nivel profesional estamos hablando, quizás al día siguiente no te llame y pasaré al siguiente currículum. Un currículum demasiado extenso o que sea difícil de leer, que sea muy cargado. La incoherencia que decíamos antes, incluida la incoherencia cronológica. En ocasiones se dan saltos en la carrera profesional y pues quizás hemos trabajado hasta el año 2005 y hubo un parón y a partir del año 2007 hemos vuelto a empezar a trabajar. Y no está justificado en el currículum. Y quizás el seleccionador vea pues un gap de un par de años, una laguna de un par de años en la que no sabemos muy bien, bueno, pues qué ha pasado. No nos importa. Si eso se puede justificar en una entrevista, nos da igual. Quizás esa profesional pues ha estado embarazada, ha tenido a su crío y ha dedicado el primer año de vida o año y medio de vida de su hijo pues a cuidarlo y ha hecho un parón en su carrera profesional. Totalmente lícito y de sentido común. Por tanto, eso no es importante, salvo en aquellos aspectos en los que en una entrevista no lo podemos justificar. O hay muchas lagunas y muchos saltos repetidos. Un exceso de detalle tampoco tiene por qué ser del todo positivo. En ocasiones se cree que un exceso de información, ser muy detallista, dar cuanta más información mejor, es lo idóneo. Y eso no es así. Lo idóneo es dar la información justa y sobre todo que aporte el valor añadido. Lo más importante es que aporte valor añadido. Todo aquello que si quitamos no echamos en falta, porque se sigue entendiendo nuestro currículum y sigue aportando valor, lo quitamos. Solo vamos a dejar aquello que aporta un valor añadido. Y solo vamos a enseñar la patita, como decía el cuento de la rana, ¿no? Solo vamos a enseñar la patita, porque queremos que nos pidan más. Queremos causar determinada impresión, que tenga atención en la lectura del currículum y que nos pidan más información. Por lo tanto, vamos a enseñar un poco, pero no todo. A veces un exceso de ayudas audiovisuales, con muchos colores, fotos, logos, también puede ser causa de descarte porque está demasiado recargado. Frases complejas, retorcidas, en ocasiones grandilocuentes, aunque ya no se dan tanto, quizás en personas con muchísima experiencia, con mucha edad, con muchos años de carrera profesional, utilizan frases demasiado grandilocuentes, cada vez se da menos. Y sobre todo, falsos datos, o datos... No hablo de datos incorrectos o no del todo precisos. Quiero decir, si decimos que hemos llevado un equipo de en torno a 10 personas y luego resulta que son 9, pues no me importa. Y si son 12 tampoco. Pero si decimos que hemos llevado un equipo de 10 personas y jamás hemos llevado ninguna, como teníamos un becario
en el que le dábamos algunas fotocopias, algunas tareas menores, rutinarias, estamos mintiendo, ¿vale? Y además he tocado uno de los puntos más controvertidos, los de gestionar a un equipo, ¿vale? Es importantísimo no mentir, porque las primeras semanas en un puesto de trabajo, en los primeros días de un puesto de trabajo, se ve si la persona ha realmente desarrollado esas tareas, esas funciones, si está acostumbrado o acostumbrada a trabajar a determinado nivel o en entornos internacionales o gestionando un equipo. Y por supuesto, y cada vez más, puesto que los departamentos de recursos humanos y las empresas de selección están bastante profesionalizadas, en una entrevista se puede ver claramente, ¿no? Y por supuesto, cuidado con errores tipográficos, ortográficos, tachones, enmiendas y demás. Yo creo que eso no hace falta decirlo, pero lo comento. Bien, decíamos, datos personales. En este currículum ficticio que estamos desarrollando, pues un encabezamiento del tipo currículum vitae, bien grande, en un tamaño 40, Arial, negrita, cursiva. A mí no me sirve para nada. Yo ya sé que es un currículum vitae lo que me estás enviando. Por tanto, no me pongas que es un currículum vitae 40 de tamaño cuando el resto de la letra está en 10. Porque lo que yo voy a fijarme es que es tu currículum, y eso ya lo sé. Ese tipo de información sobra, ¿vale? Es mejor poner fecha de nacimiento que poner la edad, ¿eh? En ocasiones hay personas que ponen la fecha de nacimiento y entre paréntesis la edad. Pues bien, por supuesto. ¿Es importante el estado civil que tenga? Es una pregunta que aparece mucho, ¿verdad? En vuestro servicio de carreras profesionales y en general todo el mundo. Pues, ¿qué tipo de información relevante para tu carrera profesional es estar casado, soltero, convivir con tu pareja, estar divorciado, estar viudo? Yo creo que en absoluto, ¿vale? No impacta, no aporta valor, no quita valor añadido, para nada, sino que es una fuente de prejuicios. Cuando yo estudiaba, recuerdo que teníamos un profesor de selección que nos decía que el estereotipo de aquella época, hace unos cuantos años, era, pues oye, hombre, pues 30 y pico años, casado, con hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque se suponía que una persona de estas características tenía una seguridad personal que trasladabas a la seguridad en el empleo, es decir, una persona seria. Y todos asentimos cuando el profesor nos dijo eso, ¿no? Acto seguido, nuestro profesor nos dijo que los clubs en España estaban llenos de hombres casados, ¿vale? Y no tanto de hombres solteros. Por tanto, cuidado con los estereotipos, ¿vale? Todos, en nuestra vida personal y profesional, tenemos esquemas mentales, y son esquemas mentales. Intentemos no dar elementos a la persona que se vale el currículum para no potenciar esos esquemas mentales, ¿no? Por tanto, si soy soltero, casado, divorciado, eso me da exactamente igual y por favor no lo pongas. Pongo el DNI. Yo diría que no. El DNI es un dato confidencial, es un dato importante, es un dato muy sensible y de un DNI se puede sacar muchísima información. A no ser que nos lo pidan, y nos lo pedirán en fases muy avanzadas de un proceso de selección, si no, no tiene demasiado sentido, no pongamos el DNI. Las personas que no han nacido en España, pero que viven en España, o son inmigrantes o que trabajan en nuestro mercado laboral, suelen ponerlo para demostrar pues, que tienen tarjeta de residencia o que tienen DNI español o lo que sea. Yo no lo considero relevante. Es mejor ponerlo en un correo electrónico, en una nota, pues que estamos habilitados para trabajar en toda la Unión Europea, que tenemos permiso de residencia y de trabajo, doble nacionalidad o lo que consideremos oportuno. Por supuesto, teléfonos de contacto, varios, correo electrónico, web si tenemos, mi perfil de LinkedIn, o sea, un link a mi perfil de LinkedIn. Ojo con los teléfonos, porque lo he comentado antes y se me ha olvidado comentar lo que te he dicho a ti alguna vez, María Ángeles, de aquella persona, que no fue unas, fueron unas cuantas, que me puso su teléfono móvil y luego puso un teléfono fijo, y como no se podía acceder al móvil, llamamos al fijo. La persona decía que estaba trabajando. Cuando llamamos al fijo se puso la madre de esta persona y nos dijo que bueno, que le llamase dentro de unas semanas porque en ese momento no le interesaba, porque estaba en el paro y como estaba cobrando la prestación pues ya le venía bien, ¿vale? Cuidado qué número de teléfono ponemos, porque podemos convertir una oportunidad pues en un descarte, ¿no? Pongamos un teléfono, avisemos a la persona que va a coger ese teléfono, nuestro padre, nuestra madre,
nuestra pareja, nuestro hermano, nuestro amigo, quien sea, ¿vale? Y que la respuesta al otro lado del teléfono sea acorde a los cánones profesionales. Pongo un ejemplo de perfil por aquí, es un ejemplo un poco amplio, decíamos 4 o 5 líneas, esto tiene algo más, tiene 7 líneas, pero es un ejemplo de cómo podemos hacer un perfil profesional. De lo que se trata es de atraer la atención a la persona y mandar el mensaje de merece la pena leerse el resto del currículum vitae. Sobre todo si es un currículum denso, porque tenéis mucha experiencia profesional o tenéis mucha formación, o bueno, pues realmente habéis ocupado muchas posiciones y no se puede comprimir más. Es muy importante. Bien, seguimos con la experiencia profesional. La experiencia profesional, como decía antes, si tenéis mucha experiencia, la experiencia lo primero, después de nuestro perfil profesional, siempre debe aparecer el nombre de la compañía y, si es posible, la actividad, un par de líneas explicando pues que la empresa es una empresa multinacional de tantos empleados o tal volumen de ventas, o que se dedica a tal o cual cosa. Sobre todo si es una empresa poco conocida, es importante, nos ayuda a dimensionar qué tipo de compañía, de organización, sobre todo si hay responsabilidades de gestión y de dirección, pues qué tipo de compañía es esa. No es lo mismo ser director financiero de una empresa de 40 empleados que de 4.000 y más si tiene varias filiales, el headquarter está en España y hacemos reporte internacional, por ejemplo, ¿no? Por tanto, hablemos un poquito de la empresa y eso se puede hacer en un par de líneas. Si has trabajado en proyectos o en diferentes clientes, también es bueno explicarlo. A veces hay personas que en la parte inicial o incluso la parte intermedia de su carrera profesional trabajan por proyectos, hacen proyectos de consultoría, hacen proyectos como becarios, como prácticas o colaborando con determinados profesores, empresas y demás, y hay que ponerlos. Es importante, sobre todo las personas que tienen poca experiencia profesional o que están empezando y tienen mucha formación pero poca experiencia, como todos los que hemos empezado, tienen la duda de que no saben qué poner. En ese caso sí que recomiendo primero poner la formación. Y después, si no has trabajado en ningún sitio, seguro que has hecho un proyecto fin de máster o fin de carrera, seguramente has hecho una tesis, has hecho un trabajo, has hecho una colaboración, has hecho algo que podamos poner, que sabemos que no es un trabajo, que no es una experiencia profesional pura, vamos a decir, pero que demuestra tu inquietud y tus ganas por aprender y hacer cosas mientras encuentras una carrera profesional. Es importante la experiencia profesional, poner fechas, funciones, logros, en definitiva, dar detalles suficientes como para que la persona que lo lee se pueda hacer una idea, bueno, pues de cuánto dura ese trabajo, más o menos qué tipo de función desempeñabas y demás. Bien. Una pregunta que he puesto aquí, que le he incorporado en el último momento y que nos preguntan mucho, me decía el otro día María Ángeles, ¿es importante o es más importante el cargo o el puesto desempeñado o la empresa donde trabajo? Imaginaos que habéis trabajado en 5 compañías, ¿qué es más importante? Poner arriba, en la cabecera, que he trabajado en el Grupo Santander o que he sido director financiero de tal compañía. Hombre, yo diría depende. Si las empresas donde yo he trabajado son empresas notorias, conocidas, empresas de referencia, es importante poner la empresa primero, sobre todo si el puesto de trabajo pues no tiene un alto nivel de impacto o de responsabilidad. Si el puesto de trabajo es de mucha responsabilidad, es de manager o de director, de líder de proyecto, pongamos este primero, aunque la empresa sea conocida. Y por supuesto, si la empresa no es muy conocida, no es muy notoria, con más razón, ¿no? Es importante cuando hablamos de funciones, hablar de funciones. Es decir, no hablar de tareas, no hablar de cosas que he hecho, sino hablar de responsabilidades y de funciones. Intentar utilizar algún verbo de acción. Dirigí, coordiné, gestioné, decidí, implanté. Utiliza indicadores claros, utiliza números que puedan ayudar a argumentar qué tareas o qué funciones has desarrollado en tal o cual experiencia profesional.
Bien, aquí os pongo un ejemplo de una experiencia profesional de una persona. También estaríamos en el límite en cuanto a texto que podemos utilizar, aunque pone un par de líneas: compañía multinacional de origen sueco, líder europeo de alarmas, alta tecnología, con presencia en 10 países y con una plantilla de 5.400 personas en la plataforma sur de Europa. Bien, teniendo en cuenta que esta persona era director de desarrollo de personas y gestión del talento en una compañía como Securitas Direct, hombre, es importante saber qué dimensión tenía esa responsabilidad, que la hacía en varios países con 5.000 y pico personas y en 10 países, como dice por aquí, ¿vale? Porque nos da una idea del tipo de decisiones que tiene que tomar y del tipo de responsabilidad que tiene que tomar. Y abajo del todo, entre las funciones y responsabilidades, tenemos bueno, pues presupuesto gestionado y, digamos, algunos logros que esta persona ha desempeñado en su carrera profesional en esta posición. Bien, pasamos a la formación académica. Formación académica. Tenemos que poner los estudios, títulos obtenidos, por supuesto el centro donde lo he estudiado, es importantísimo poner el centro. La localidad es importante, las fechas entre las cuales he estudiado aquella formación, si has realizado un trabajo, una investigación, si el profesor o el docente es una persona de cierta notoriedad o es una persona que ocupa un cargo importante en una empresa, lo ponemos también. Bueno, y la pregunta que decíamos antes, ¿qué pongo primero, experiencia o formación? Ya la tenemos claro, ponemos la formación, ¿vale? Bien, idiomas y otra información de interés. ¿Qué tenemos que poner aquí? Bueno, pues los idiomas, quiero saber cuáles son los idiomas que dominas y qué nivel tienes de ellos. Diferencia, en algunos casos, si es oral o es escrito. Y si tienes una titulación que acredite que tienes un proficiency de inglés, también es necesario que la pongas, ¿vale? Al final lo que nos importa es si dominas el idioma o tienes un inglés fluido o simplemente tienes nociones. O puedes usarlo en una terminología más o menos profesional y defenderte un poco, ¿vale? Pero me tienes que decir qué idioma es y a qué nivel tienes ese idioma. Informática. Hombre, pues en informática yo pediría primero, en el orden, paquetes informáticos tipo Office, herramientas de Internet y luego programas específicos de tu profesión, de que utilizas en tu puesto de trabajo o en tu área de conocimiento. Y es importantísimo, es muy importante explicar si el conocimiento que tienes de estas herramientas informáticas es a nivel usuario, avanzado o dominas la herramienta. En muchas ocasiones vienen personas pues, que no explican si dominan, por ejemplo, el paquete Office, un Excel, por ejemplo, que es lo más usado en el mundo profesional, de lo más usado, y por supuesto también en recursos humanos, nos ponen que tiene un nivel dominio y realmente pues apenas saben usar una tabla Excel. Es importante que pongas si dominas realmente una herramienta, que lo pongas, porque puede ser una ventaja competitiva, ¿vale? Otros datos de interés pueden ser pues, actividades complementarias, aficiones, pertenencia a determinadas asociaciones profesionales, dentro de tu gremio, dentro de tu negocio, dentro de tu círculo profesional, si eres vocal de la Asociación Española de Empresas de Comunicación, cosas de ese estilo, que nos demuestren que además de ser un profesional completo o completa, bueno, pues que de alguna forma contribuyes dentro de tu círculo profesional o de tu sector a devolverle a la sociedad, a aportar algo dentro de la profesión en la medida de lo posible. Y esto se valora bastante. Bien, ya hemos terminado el currículum, es decir, ya hemos enviado nuestro currículum, ha sido aceptado y tengo una primera entrevista. La entrevista puede ser una entrevista presencial, como sabéis, o puede ser una entrevista telefónica. Sirven, como digo aquí, para validar en un primer momento datos curriculares, para conocer información que no aparece en el currículum o que yo no he querido poner en el currículum porque no he considerado la importancia y que el seleccionador quiere saber, y por supuesto como un segundo filtraje, como una segunda criba en el proceso de selección, ¿vale? Y fijaros en algunos puntos importantes. En 7 segundos somos capaces de forma inconsciente de provocar o percibir 11 impresiones diferentes sobre alguien. Sobre todo
cuando lo vemos en directo, cuando nos vemos en persona, pero también por teléfono. Y una vez que alguien es calificado en nuestro inconsciente, pues como simpático o agradable o no agradable, por ejemplo, todo lo demás va a ser visto con ese mismo filtro, con ese mismo prisma. Por lo tanto, esos primeros 7 segundos, esas 11 impresiones que decimos, son críticas cuando hablamos de un proceso de selección y en general sobre cualquier aspecto. Cuando tenemos además una entrevista presencial, pues el llegar de forma adecuada, saludar. Todos pensamos que la entrevista presencial comienza cuando yo estoy sentado en la sala y viene la persona, me saluda, me levanto y le doy la mano. Quizás no. La entrevista empieza cuando entro en el edificio. Quizás subo en el ascensor con la persona y no me doy cuenta. Quizás me recibe la secretaria y le comenta sus impresiones al directivo que me va a entrevistar. Ahí ya estamos causando esa primera impresión. Y por supuesto, cómo contestamos al teléfono cuando es una entrevista telefónica. Si no podemos dedicarle tiempo en ese momento, se dice claramente y la persona te llamará en otro momento. Pero cuidado con sonidos extraños, con estar pero no estar. Si tengo 5 minutos para atender al seleccionador, démosle 5 minutos reales de atención, no viendo la tele, no haciendo otra cosa, no paseando al perro. Si no tengo esos 5 minutos, digámosle que nos llame en otro momento, no pasa nada. Bien, 2 personas, como digo, pueden enviarse durante una negociación de 30 minutos más de 80 señales no verbales, ¿vale? Lógicamente esto lo vemos sobre todo en la comunicación presencial, pero también se ve a través del teléfono, la famosa risa telefónica. Si yo sonrío cuando estoy hablando por teléfono, la otra persona lo sabe, lo percibe. ¿Cómo? Pues a través de la modulación de la boca cuando sonreímos, ¿vale? Por lo tanto, esas 30 minutos, esos 80 señales no verbales que somos capaces de hacer en una entrevista presencial de 30 minutos, son fundamentales. Y eso me lleva a que la comunicación no verbal, que como sabéis es el 80% de la comunicación, es fundamental. Si yo estoy explicándole a la persona que me hace la entrevista aquel fantástico logro que tuve hace 5 años en mi puesto de trabajo en no sé dónde, en tal empresa, pero cuando yo lo explico, dudo, tengo inseguridad, no me lo creo, la persona lo va a percibir. Y esa impresión no verbal, gestual, esa información es más potente que la que sale de mi boca. Por tanto, cuidado con esa información. Por lo tanto, es importante entender el qué, el porqué de las expresiones que llevamos a cabo, ¿vale? Vamos a resumir un poco todo lo que hemos visto. ¿Cómo debe ser el currículum? Tiene que ser estructurado, por supuesto. Tiene que ser de fácil lectura. Tiene que contener información veraz hasta donde podamos darla. En ocasiones hay determinados ratios, cifras de ventas, indicadores de compañías que no podemos dar. Pues claramente en un currículum no lo ponemos. Y en una entrevista de selección, si no los podemos aportar, pues no se pueden aportar. Vayamos hasta donde podemos dar, pero que la información sea veraz. Logros importantes, destacados, que aporten valor añadido, ser coherente, no solo en el currículum y con cómo me comporto y soy yo y qué personalidad tengo cuando hago una entrevista de selección, sino también con toda la información, como decíamos, que hay en las redes sociales. El currículum tiene que estar orientado al futuro. Y eso en general en recursos humanos, en muchos de los procesos que llevamos a cabo, siempre lo comentamos. Evidentemente es una lectura del pasado, de lo que he hecho en el pasado, pero tiene que estar orientado al futuro. Sobre todo en ese perfil, en ese objetivo inicial, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde oriento mi carrera profesional? ¿Qué me gustaría hacer en el futuro próximo? ¿Vale? Que se vea potencial. Tiene que ser profesional, por supuesto. Y tiene que ser un reflejo de mi personalidad. Cuando yo abro la puerta y veo a la persona para hacer la entrevista, tengo que decir, ah, sí, es Luis. Es decir, esa imagen me encaja con lo que yo he visto en el currículum. Y recomendamos enviarlo en PDF para preservar el original del currículum. Preguntas habituales. Preguntas habituales que se suele hacer al Servicio de Carreras Profesionales de AE, que me ha pedido María Ángeles y Carmen,
introducir aquí, que con mucho gusto vamos a intentar responder. ¿Hasta qué punto es importante enfocar el perfil profesional en una área determinada o poner todas las que se tiene experiencia? Hombre, yo siempre digo que si lo que queremos es demostrar el potencial que tenemos que hablar de todas las áreas. Pero si estamos optando por un puesto de trabajo para un profesional de marketing, orientemos nuestro perfil profesional, nuestro currículum, a la función de marketing. Hagamos hincapié en aquellas posiciones, en aquellas compañías, en aquellas responsabilidades, en aquellos logros que aporten valor para aquel puesto de trabajo, para aquel perfil al cual estamos optando, que en este ejemplo es de marketing. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido hablar de todo. Cierto es que lo más habitual, no en los últimos años, pero lo más habitual es que una persona que inicia una carrera profesional en el área de logística, toda su carrera profesional tenga una ascensión más o menos continuada, más o menos estructurada dentro de la función de logística. Por lo tanto, no es difícil orientarse a las peculiaridades de la oferta a la que estamos aplicando. ¿Qué ocurre? Que en los últimos 2-3 años cada vez es más habitual personas que han tenido cambios de puestos de trabajo en poco tiempo o que han hecho un cambio de rumbo profesional precisamente derivado por la crisis y por la necesidad que todos tenemos, por supuesto, de trabajar y donde, bueno, pues si no puedo trabajar en lo mío, bueno, pues trabajo en otras cosas porque al final recibo una nómina a final de mes, ¿no? Eso desestructuraliza mi carrera profesional, hace que no lleve una línea más o menos coherente, pero es justificable y más en los tiempos en los que corremos. Cualquier seleccionador lo entiende, casi ni que se lo insinúes, pero además vamos a focalizar nuestro currículum hacia aquella oferta. Otra pregunta, dice, ¿es negativo inscribirse en todas las ofertas que tiene publicada una empresa? Entiendo que es una misma empresa, ¿verdad? Hombre, yo puedo estar interesado en varias posiciones dentro de la misma empresa y eso en absoluto es negativo. Otra cosa diferente son, uno, que la empresa tenga 15 posiciones y yo aplique a 10, porque quizás no tenemos muy claro qué es lo que quiero hacer o cuál es mi foco. Cualquiera de las 10 me valen, seguramente tengan niveles retributivos diferentes, requisitos diferentes, niveles de responsabilidad diferentes. Y en segundo lugar, se da también, por ejemplo, cuando creamos un departamento nuevo y quizás pues necesitamos un director de recursos humanos y un manager de compensación y beneficios. Y aplicamos a las dos. Ojo, un manager de compensación y beneficios tiene un nivel de responsabilidad limitada por la función que tiene que desarrollar dentro de lo que es la política retributiva y seguro que tiene una retribución muy concreta. Y un director de recursos humanos tiene un perfil generalista. Es un directivo y tendrá una retribución muy superior. ¿Me vale cualquiera de las dos? ¿O tengo un nivel de director de recursos humanos pero me conformo con un manager de compensación y beneficios? Esa es la pregunta que se hace al seleccionador. Por lo tanto, no hagamos que se la haga. ¿Cuál crees que tienes más posibilidades de aportar valor añadido? Y por tu experiencia y tu formación, ¿dónde crees que puedes estar en target, ¿no? Pues ahí tienes que aplicar. Me estoy enrollando un poco, creo, ¿eh? No, vaya. Es posible, tercera pregunta, ¿es posible usar el currículum de LinkedIn? ¿Sustituye al tradicional? Me preguntan. No es que sea posible utilizar el currículum de LinkedIn, es que hay que utilizar el currículum de LinkedIn. Decía antes que de las primeras cosas que hace un research o un headhunter o un seleccionador es ponerte en Google y buscarte, y poner en LinkedIn y buscarte. Por supuesto, tenemos que tener bien estructurado y coherente nuestro currículum en LinkedIn, pero no sustituye al currículum tradicional. Decíamos que nuestro currículum personal, que nosotros elaboramos, es un reflejo de nuestra personalidad. Y LinkedIn no es un reflejo de nuestra personalidad. LinkedIn tiene un formato estándar, como puede ser el de AE o de otras instituciones, que ellos creen que aporta valor añadido y que sí lo aporta, porque además se pueden hacer recomendaciones y demás que son tremendamente importantes, tener algunas recomendaciones en el currículum, y tiene que ser coherente, pero no es un reflejo de nuestra forma de ser.
¿vale? Quizás aporta más información, yo puedo saber qué personas tienes como contacto, las recomendaciones que tienes, los intereses en términos de grupos, grupos de interés en LinkedIn, en los foros en los que participas. Es decir, tengo mucha información que debe ser coherente y que debe existir, y debo poner ese link de LinkedIn en mi currículum, pero no sustituye al tradicional, ¿vale? Otra pregunta es cómo orientar el currículum para realizar un cambio de departamento. Entiendo que un cambio radical, es decir, me dedico a finanzas y quiero trabajar en marketing. No es fácil hacer un cambio o una transición profesional así. En absoluto es fácil, sobre todo cuando entre el departamento A y B no tienen ninguna... no se parecen en nada, son de disciplinas totalmente diferentes. Cosas que podemos hacer. Primero formarse, es decir, previo al cambio me voy a formar para tener los conocimientos y desarrollar las capacidades adecuadas para cumplir con aquella nueva área, nuevas responsabilidades en ese nuevo departamento que quiero trabajar. Por supuesto que sí. Segundo, orientar mi currículum hacia, en la medida de lo posible, hacia ese departamento, o a explicar mis intereses hacia ese departamento. Y tercero, seguramente entre la función que realizas y la función que vas a hacer, y no estoy hablando de departamentos, hablo de la propia función, de las gestiones, de la responsabilidad que tenemos, haya puentes. Es decir, si yo he sido manager de un departamento de marketing y quiero ser manager de un departamento financiero, habrá habilidades y capacidades como profesional que he utilizado y que he desarrollado y que domino y que puedo utilizar para el siguiente trabajo. Habilidades transversales que no tienen que ver con el marketing o las finanzas, o habilidades transversales. Y como sabéis, cada vez es más importante las habilidades y las habilidades de gestión, más que el conocimiento técnico. Bien, penúltima pregunta. ¿Por qué es tan complicado conseguir prácticas si tengo mucha experiencia profesional? Bueno, esta pregunta es la de todos los años. No me las había leído, ¿eh? ¿Por qué es tan complicado conseguir prácticas profesionales si tengo mucha experiencia profesional? Bien. Hombre, consideran los seleccionadores que una persona que tiene, me voy a inventar, 32 años, es mucho inventar, y que solo ha trabajado en 5 o 6 empresas o en 3 empresas como becario o haciendo prácticas, es difícil digerir que hasta los 32 años no haya existido ninguna oportunidad de trabajo con relación laboral. Por lo tanto, si estudias un máster, un posgrado en esta escuela, o en cualquier otra, porque yo creo que es una pregunta que se da en todas las escuelas de negocio, conseguir unas prácticas cuando tienes 33, 34 años, ¿vale? Has estudiado un máster, un MBA, pero se te presupone una experiencia profesional. No olvidemos que dentro de una estructura, y ahí María Ángeles puede, por supuesto, aportar muchísimo más que yo, pero dentro de una estructura de programas de cualquier escuela de negocio, tenemos los programas Executive, que presuponen y tienen como requisito una experiencia profesional abultada, y esto no son 2 años o 3, abultada y con un nivel de responsabilidad importante. Tenemos los programas posgrado, o full time, vamos a llamar. Tenemos otros posgrados que no son máster, ¿vale? Y cada uno necesita una experiencia profesional previa. Y luego tenemos los cursos o los grandes programas, pero que no son máster. ¿Por qué tenemos esa estructura? Porque para que una persona pueda aprovechar un máster en dirección de recursos humanos, tiene que haber tenido un contacto y una experiencia previa en departamentos de recursos humanos. Y no hablamos de haber tenido experiencia como director de recursos humanos o como manager, pero sí como técnico. Es decir, tiene que haber pasado, tiene que haber tomado alguna decisión, tiene que haber sufrido que es la gestión de recursos humanos. Porque si no, muchas de las cosas que cualquiera de los docentes y de los profesores le va a explicar, no las va a acabar de entender. Y no le va a sacar el jugo, no va a poder ser una esponja y aplicarlo a su puesto de trabajo. Por tanto, a veces es difícil de entender que una persona con mucha experiencia quiera unas prácticas, salvo, por ejemplo, que quiera cambiar pues de departamento o de profesión y demás, donde lógicamente se comprende, ¿no? Última pregunta, ¿es útil el desarrollo del video currículum? Bueno, pues si hay algún alumno / alumna que nos esté viendo, nos esté escuchando ahora, pues ya sabrá que no. Es decir, algunos alumnos de esta casa y por supuesto otras personas de otras instituciones,
pues me han hecho llegar el video currículum vitae, bueno, para que les dé mi opinión o simplemente para que lo tenga y tenga acceso a él y esas cosas, ¿no? Yo no lo veo del todo positivo. Sí que es innovador, sí que hay algunas compañías que lo están utilizando bastante, pero, primero, si damos mucha información en un currículum y damos mucha información hablando por teléfono o en una entrevista presencial, en un vídeo que puedo rebobinar y para atrás y para adelante, repetir las cosas y sacar todos los defectos, y supongo que ninguno somos actores ni estamos acostumbrados a grabarnos en vídeo, por tanto cometeremos muchos errores. Estamos dando una imagen determinada, ¿vale? Y los errores, las cosas a mejorar, vamos a decir, y ahora estoy hablando de capacidades y habilidades, se magnifican en un vídeo. Seguramente si yo me veo en el vídeo que están grabando en este momento, en este webinar, que intento no verlos, me sacaré muchísimas faltas, porque yo tengo una percepción de cómo trabajo, intento dar una calidad en el trabajo, pero no soy un experto, ni muchísimo menos, haciendo vídeos, conferencias grabadas y demás. Por lo tanto, a veces no miro a cámara, hago cosas que no tocan, hago gestos que no tocan. Es decir, no tengo un buen despliegue de herramientas en ese sentido. Por lo tanto, es muy importante dominar todas estas herramientas, habilidades, antes de hacer un vídeo currículum, ¿vale? Que no aporta un valor añadido concreto. Por lo tanto, yo diría que si no es estrictamente necesario, o el proceso de selección que hace esa compañía lo lleva solo por ese canal, que en algún caso pasa, yo personalmente no lo haría. Y creo que ya hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta más. María Ángeles. Hay bastantes preguntas además, o sea que yo creo que ha sido bastante interesante la sesión. Perfecto, pues tenemos un minuto. Sí, no, alguno más dejaremos. A mí me parece que sea interesante no solo por los consejos que has dado, ¿no? para hacer un currículum, sino también por todo lo que no se debe hacer a la hora de redactar el currículum, ¿no? Me parece que ha sido bastante interesante tus consejos y tus recomendaciones. Y sí que tenemos de momento hay 8 preguntas y seguro que se van animando alguno más. Y si te parece, vamos a ir empezando con la primera, la formulaba Andrés. Y él comentaba al principio de la presentación, de una manera un poco genérica, dice, ¿cuál es el panorama laboral para los no españoles, ¿no? Es complicado para todos, pero imagino que para los no españoles también. No sé si nos podría hacer alguna reflexión o alguna opinión sobre ese tema. Bueno, yo diría que depende. Depende en qué estrato profesional estemos trabajando y, por supuesto, depende en qué sector. Hombre, en general, la gente que viene a trabajar a nuestro país, como nosotros cuando vamos a trabajar a otros países, pues tiene el hándicap de quizás el idioma, ¿vale? Es un hándicap fundamental. Y en las personas que vienen de países latinoamericanos, como supongo que viene la pregunta, pues bueno, el no haber asimilado realmente, no la cultura española, que al final esas cosas se aprenden pues viviendo aquí y demás, sino el estilo de hacer las cosas y el estilo de gestionar y de hacer los negocios en España, que es diferente que en Francia, aunque estemos al lado, es diferente que en Chile, y es diferente que en México, por poner 4 países, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay un hándicap, pero depende del estrato profesional en los que estemos. Cuanto más arriba profesionalmente estemos y cuando más responsabilidades sean los puestos de trabajo que ocupamos, menos importante es. Cuanto más abajo, vamos a dividirlo en 3 franjas, ¿vale? Si estamos en la franja de arriba, en puestos de trabajo de mucha responsabilidad, o responsabilidad más o menos amplia, cada vez es menos importante. Si estamos en puestos de trabajo de muy poquísima responsabilidad y de poco valor añadido, pues de servicios o incluso trabajando en tiendas y tal, tampoco es importante, porque lo importante ahí es dominar el idioma y evidentemente cualquier persona que viene de país latinoamericano lo puede hacer y personas que no son de países latinoamericanos también lo hacen. Ahí lo importante es la conexión con el cliente, que tú puedas vender, que realmente tengas esas habilidades para la venta o para atender el negocio. La problemática es la franja intermedia, que es además la franja más abundante de personas, que son técnicos o personas o empleados con un perfil profesional intermedio, ¿vale? Que buscan una oportunidad como técnico, como empleado, como consultor, como gerente, perdón, como account manager, ¿vale? Posiciones intermedias son las más problemáticas, porque ahí hay mucha demanda y mucha oferta, perdón, de profesionales españoles. Es importantísima
ese conocimiento de la gestión y cómo se trabaja en España, que en niveles altos pues ya se presupone porque se trabaja en un nivel internacional diferente, y por tanto el riesgo de fracaso es alto, por lo tanto el seleccionador no se lo suele jugar tanto. Lo importante para la persona que viene de fuera es aportar valor añadido en cada comentario, en cada presentación, en cada currículum, en cada entrevista, y que sea consciente de que tiene algunos hándicaps, pero sepa gestionarlos. Fenomenal. Vamos con la siguiente pregunta. La fórmula Cristian Jurado comentaba al hilo de tu exposición sobre el tema de las fotos. Él pregunta, dice, ¿a qué te refieres con una foto neutra? ¿Una foto con qué tipo de color, qué estilo? Vale. ¿Cómo la definirías? Sí, es que yo contesto, ¿vale? Pero es que la definición de qué es una foto neutra es que no la tengo. Quiero decir, es que queremos decir eso. O sea, no es un tipo de color. No es si llevas el pelo largo o corto. No es si llevas, en el caso de las chicas, o no, pendientes grandes o pequeños, o si llevas cuello alto o llevas blusa. Eso no es lo importante. Lo importante es que el marco de la foto, que todo lo que vemos y todo lo que percibimos cuando veo esa imagen, para mí sea neutro. Ni me produzca un sentimiento o una percepción positiva, excesivamente positiva, o excesivamente negativo. Tú puedes decir, bueno, ¿y por qué excesivamente positiva? No, porque no sabes la persona que la va a ver. Lo que es excesivamente positivo para ti, para mí no lo es. Y viceversa. Por lo tanto, cada uno percibimos las cosas de una forma diferente y una imagen es pura percepción. Intentemos no tener una foto y, si es estrictamente necesario, que sea neutro. Que no podamos achacar nada excesivamente sesgado. A eso me refería. Fenomenal. Hay otra pregunta. Cuando hacías relación al estado civil, ¿sí? Comenta una persona, dice, si puedo que soy soltero, Sí. ¿es más fácil que me seleccionen para un puesto internacional o que tenga que viajar mucho? Como no lo vas a poner en el currículum, te lo preguntarán en la entrevista, ¿vale? Si pones que eres soltero en el currículum, solo por poner eso, evidentemente no vas a forzar una entrevista. Quiero decir, es un elemento que llevamos en recursos humanos y en psicología, es un elemento higiénico, ¿vale? Si está, no aporta nada. Y si no está, tampoco. O sea, no sirve para nada. Lo siento, pero es así. En la entrevista sí. Y te preguntarán, pues oiga, tiene que viajar usted el 90% de su tiempo. Claro, si usted tiene 4 hijos y se acaba de casar, bueno, si tienes 4 hijos quizás no te acabas de casar, pero si estás casado y tienes 4 hijos y yo qué sé, te acabas de mudar de residencia a Madrid porque vivías en no sé dónde, le pilla con el pie cambiado. ¿Cómo gestiona su familia si tiene que viajar tanto? Esa sí es una pregunta importante. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. Esa la formula Arturo Argilés. Dice, si eres informático, como es su caso... Arturo me suena, no es la primera vez que me hace alguna pregunta o no hablamos. Arturo pues Argilés. Comenta, dice, si eres informático, ¿debes poner conocimientos en función de lenguajes y temas más técnicos? Por supuesto. Yo cuando hablaba de herramientas informáticas, Arturo, hablaba en genérico. O sea, una persona como yo, o como los que creo que estamos aquí en esta sala, que bueno, las herramientas informáticas son importantes, pero no es la parte fundamental de nuestro trabajo. En tu caso, es tu herramienta fundamental de trabajo. Por lo tanto, claro que tienes que poner lenguajes de programación, sistemas, herramientas, programas específicos, y no solo ponerlos abajo en herramientas informáticas, sino que eso es parte de tu experiencia profesional. En cada una de las experiencias, de los puestos de trabajo que hayas ocupado, poner, pues si he utilizado este lenguaje, si he desarrollado programación en este otro lenguaje, si he utilizado tal o otra aplicación. Por ejemplo, los diseñadores, los que se dedican a diseñar pues en ingeniería, tuberías y cosas de estas que son bastante complicadas, la diferencia entre dominar uno u otro programa es fundamental para elegir al proveedor y al que al final se va a llevar el proyecto. Y hablamos de proyectos de millones de euros. Por lo tanto, es importante que eso esté en experiencia profesional, porque eso es lo que aporta valor, ¿vale? No es un complemento que ponemos abajo, como estaba comentando antes. Por supuesto que sí, Arturo. Genial, vamos con la siguiente. Comentan, ¿es importante o interesante incluir recomendaciones de jefes o hay que dejar ese tema más para la carta de presentación? Vale, yo no las pondría en el currículum, ¿vale? Yo evidentemente las daría si nos las piden, Si nos las piden, por supuesto que sí. Incluso si tenemos una entrevista, podemos comentar que en el caso de que necesiten algún tipo de recomendación,
pues o algún tipo de carta o un número de teléfono para preguntar sobre nosotros, por supuesto que no habría ningún problema. Ese ofrecimiento es lo que aporta valor. Pocas veces se llama, sobre todo a niveles profesionales intermedios. A niveles altos se llama bastante más, pero pocas veces se llama, ¿vale? Tanto lo importante es dar acceso a esos contactos. Si además tú tienes perfil LinkedIn, eso se puede ver, porque tendrás un par o tres de recomendaciones, que es lo necesario, tener un par o tres. Fenomenal. Y ahora esa pregunta queda ya resuelta. Pregunta Domenech. Dice, ¿hay que ir siempre en traje a la entrevista? ¿También a aquellas empresas que se definen con un estilo más casual? Vale. Esta pregunta es muy importante, Domenech. O Domenech, perdona. A ver, depende cuál sea tu profesión, pues hombre, ese estilo que decíamos profesionalmente aceptado, decíamos antes, una de las cosas de las que se sustancia es en esa, ¿no? Pues hay personas que tenemos que ir de traje y corbata, ¿vale? ¿Aporta más valor añadido? No. Simplemente estás en línea con lo profesionalmente aceptado en ese negocio, en esa profesión. Problema: aquellas compañías que se definen como lugares para trabajar fuera de, pues eso, ataduras o más informales, ¿no? Ellos se definen. A ti te están seleccionando. Por tanto, tú cuando llegues a la entrevista, aunque te digan eso, quiero decir, aunque sepas eso, vete de traje y corbata, si es que dentro de tus parámetros y tus pautas profesionales, dentro de tu función, se lleva a ir así, ¿vale? Otra cosa es que el consultor la persona de la empresa que te va a hacer la selección te diga, mira, aquí la compañía nos da igual la corbata, si quieres venir sin corbata, con toda tu libertad. En ese momento, bueno, pues tenemos que pensar y tenemos que decidir cómo aportamos mayor valor añadido o damos una percepción de nosotros más acorde a lo que queremos, con corbata o sin corbata, ¿no? Genial, es interesante. El tema de la indumentaria siempre hay bastantes preguntas y dudas con ese área. Comenta... Con las chicas también. Quizá incluso más, ¿no? Comenta José Carlos, dice, ¿hasta qué punto es bueno informar que eres socio de una empresa si tu aportación a esa empresa es mínima? En el sentido de trabajo. Vale, yo como no sé muy bien a cuál de las dos cosas te refieres, te contesto las dos, José Carlos. Si por aportación te refieres a que has puesto dinero para crear la empresa o que tienes una participación de la compañía, a mí eso me da exactamente igual. Es decir, los socios de Deloitte, que tienen un 0,01%, sacan un pecho de la leche cuando te los encuentras en el aeropuerto. Y tienen un 0,0001%, o lo que sea. Estoy exagerando, ¿vale? Tanto me da exactamente igual la participación que tengas, o si para crear una empresa de 3.000 euros, una SL, has puesto 1.000, 2.500 o 500 euros. Me da exactamente igual, ¿vale? Otra cosa es si trabajas. Si en cuanto a aportación te refieres a, oye, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto aporto en cuanto a mi trabajo, mi expertise, mi valor añadido? Hombre, pues si realmente tienes una participación y te olvidas y cobras 300 euros una vez cada 2 años, pues a lo mejor no es significativo comentarlo, porque no aporta nada a tu propuesta de valor a esa compañía. Si realmente, aunque no trabajes como actividad principal en esa compañía, si realmente haces trabajos para ellos, asesoras, estás ahí, aportas valor, sí, por supuesto que claro que es positivo comentarlo. Cada vez más en España se ve como algo positivo personas que, siendo profesionales por cuenta ajena, pues tienen o han tenido en el pasado sociedades, o han tenido alguna pequeña empresa, o son socios de alguna compañía en la que trabajan a part-time y demás, ¿vale? Siempre y cuando no afecte a la actividad principal, claro. Genial, yo creo que ha quedado bastante resuelto. Hay una pregunta interesante sobre el tema de los idiomas. Dime. Comentan si es bueno escribir el currículum en inglés o en algún otro idioma. Depende a quién se lo enviemos. Si eres español y envías a una empresa española, yo envío el currículum en español, en castellano. Si es un puesto de trabajo de un nivel, voy a decir muy alto, pero no tiene por qué ser muy alto, en la que se exige un dominio del idioma inglés, mándalo en inglés. Ya te están pidiendo en la propia oferta laboral que tu nivel de inglés tiene que ser muy alto, tienes que tener un dominio del idioma. Bueno, pues mándalo en inglés, ¿no? Total, domino los dos, ¿qué más me da, no? O mándalo en los dos idiomas, si es que lo mandas por PDF, que es algo... O sea, por supuesto tienes que tener el currículum hecho en los dos idiomas.
o en los 3, si es que dominas el francés, ¿vale? Y utilizarlos en la función tal. A veces cuando tienes posibilidad de hablar con el seleccionador o con la empresa antes de enviar el currículum, que no lo he dicho, pero que es tremendamente positivo, ¿vale? Es una forma de destacarse, el llamar a la compañía y decir, oye, mira, he visto esta oferta vuestra, estoy interesado, hablar un poco sobre ello y luego enviar el currículum. La persona se va a fijar en tu currículum porque ya tiene otro punto de referencia contigo, ha hablado contigo, te conoce por teléfono y por lo menos se lo va a leer y te va a dar una respuesta en la medida de lo posible. Bueno, pues si tenemos esa oportunidad, preguntémoslo. Oye, bueno, te lo mando en inglés, te lo mando en castellano, te lo mando los dos, ¿vale? Dar la posibilidad a la persona de elegir. Y eso denota que, evidentemente, no tenemos ningún problema en enviarlo en cualquiera de los dos idiomas. Genial. Hay varias preguntas relacionadas con, como era de esperar, con el tema de currículum y redes sociales. Sí. ¿Es bueno linkarlas a redes sociales? ¿A qué tipo de redes? ¿A qué perfiles? Linkar el currículum a redes sociales O supone... incorporar perfiles de redes en el currículum. Vale, yo solamente, y soy muy taxativo, perdonadme, solamente pondría LinkedIn. LinkedIn o Sync o o Viadeo en Francia, que en España se utiliza muy poco, este tipo de redes. Por supuesto, no en Facebook, no en Twitter, no en Twenty, para nada. Sí, por supuesto, pondría un link a mi blog. Sí, en mi blog, y esto me ha pasado además con un alumno hace unos meses aquí en la escuela, si en mi blog hablo de temas profesionales, si yo me dedico al marketing y en mi blog hablo de una nueva metodología de marketing, de cómo hice no sé qué, de una conferencia que dio alguien de referencia, por supuesto. Si hablo de disertaciones políticas o critico a Renfe porque ha quitado el tren de las 8:30, no. Y esto lo ha hecho un alumno de la escuela hace unos meses y que me pidió que repasase algunos temas personales de él. Genial. Ya vamos terminando. Hay un par de preguntas relacionadas con el tema de la extensión del currículum. No saben muy bien si hay que... Lo comentabas durante tu ponencia, ¿no? Sí. Pero comentabas, si tengo que quitar algo del currículum porque realmente no me cabe en menos de 2 páginas, ¿por qué apuesto, no? Hago un tema, quito aquellos cursos que sean adicionales, que me especialicen pero no aporten, quito experiencia que sea más antigua. Sí, bueno, ya lo has contestado tú misma. Si al final tengo que hacer un currículum de más de 2 páginas y soy director general, me da igual, hazla de 4. ¿Vale? No de 7, de 4. De 3, de 4. Aunque todo se puede resumir, ¿vale? Seguro que todo se puede resumir. Si sí o sí no soy director general y necesito reducirlo a 2 páginas porque me estoy pasando, aquellos cursos que no son de más de 125 horas no tienen tanta importancia y se pueden comentar de forma en una entrevista, ¿vale? Aquellas experiencias que aporten menos valor, que suelen ser las primeras, cuando empezamos nuestra carrera profesional, se pueden quitar. Porque generalmente, aunque el seleccionador quiere ver, digamos, quiere ver un perfil general con una perspectiva de toda tu carrera, generalmente donde nos fijamos más son los últimos 3-5 años, ¿vale? Por lo tanto, los 3 últimos 5 años y el resto de contenido entran en 2 páginas. Vale, y vamos a dar tiempo a una última pregunta antes de cerrar. Dice, ¿cuál es el tiempo prudencial, pregunta Gabriel, para esperar una respuesta al envío de un currículum? Siempre nos esperamos, ¿verdad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Depende, si tú eres consciente de que el currículum lo has enviado a través de una plataforma tecnológica, de las muchas que existen, y eres un número más, ¿vale? Es decir, se trabaja por volumen en el proceso de selección. Si no te contestan, yo no llamaría a la compañía, a no ser que el puesto te interese muchísimo o creas sin ningún género de dudas que tu perfil se encaja perfectamente y que eres la persona. Otra cosa diferente es cuando mandamos currículums a través de pues empresas de headhunting, de empresas que hacen selección de personal o search y demás, donde hay una relación más cercana, más directa y donde siempre, sí o sí, pues hay que llamar y preguntar qué pasó de aquello y tal, ¿no? Yo creo que un tiempo prudencial está en torno a los 10-15 días. En 10-15 días, en esa primera etapa de la criba, en estándar, quiero decir, ya han recibido más o menos desde que se publica, quiero decir, hasta que yo envío
hasta que yo hago esa primera llamada, ya han recibido más o menos un volumen de currícula importante en esos 15 días y más o menos han hecho algún filtraje, ¿vale? A veces las cosas se dilatan y demás, pero en 15 días yo ya podría llamar y preguntar, oye, que he enviado un currículum y tal, ¿qué hay de lo mío? ¿Vale? Si es en fases posteriores, pues en función de lo que hablemos en la entrevista, los tiempos se acortan. Si estamos en una última terna o unas últimas entrevistas, pues tenemos que demostrar que tenemos interés sin llegar al agobio y a ser pesados y tal, porque eso puede ser negativo, pero que estamos pendientes. Es decir, si decimos que vamos a llamar el miércoles para preguntar por este tema y nos esperan la llamada, llamemos el miércoles. ¿Vale? No llamemos el martes ni el jueves, llamemos el miércoles, ¿vale? Y démosle un tiempo. O sea, el timing que nosotros tenemos como candidatos, sobre todo si estamos en el paro, pues es diferente. Quizás tenemos más ansiedad que la persona que trabaja en una empresa que tiene ese proceso y 30 más. Y tiene más cosas que hacer. Por lo tanto, el timing es completamente diferente y tu perspectiva y la de la persona que hace la selección seguramente sea diferente también. Tenemos que tenerlo en cuenta. Fenomenal. Muchas gracias, José. Yo creo que en ese punto vamos a dar por cerrado esa sesión. Me gustaría recordar a todos los que estáis siguiendo el webinar que mañana os enviaremos por email tanto la presentación como el vídeo completo de la grabación, por si queréis seguirlo o no lo habéis podido seguir desde el principio, como alguno comentabais en Twitter. Comentar también que este era el último de 2011, pero que en 2012 llegan nuevos webinars donde aprenderemos a negociar salario, a superar una segunda entrevista, a tener entrevistas con Headhunter. Yo creo que es interesante todo lo que viene para la temporada 2012 y en algunas estará José también con nosotros participando. Y desde aquí, nada, desearos a todos feliz Navidad si no nos vemos antes y gracias a todos por participar en ese encuentro. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar otra vez con vosotros, que es un placer, y por supuesto feliz Navidad a todos. Gracias.